Muy buenas tardes. ¿Cómo podemos convivir armónicamente en casa? Y esta convivencia con nuestros seres queridos puede ser un gran reto que te ayudan a no solo a poder lidiar con los conflictos que puedes llegar a tener con las otras personas, sino a darle la vuelta a estos conflictos. Queremos llevarnos mejor. Un elemento central que nos dificulta la convivencia, que es la intolerancia. A través de esta intolerancia frente a las diferencias de la otra persona y esta creencia que nos enseñan a tener desde chiquitos, porque está en la cultura, en el imaginario cultural, de que yo estoy bien, yo tengo la razón, tú estás mal, tú tienes la culpa, porque lo haces diferente. Y hemos visto cómo queremos abrazar estas diferencias y celebrarlas, porque a través de estas diferencias nos podemos conocer mejor, nos podemos comprender mejor. Estas diferencias, ¿de dónde surgen? Incluso a veces cuando vivimos con familiares que han tenido un tipo de educación bastante parecido, tipo de experiencias similares, porque somos diferentes. Y hoy vamos a poner una parte de una pieza de este rompecabezas al comprender una tipología de los 3 énfasis genéticos que podemos llegar a tener. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida y qué mejor forma que conectar que celebrando las diferencias y comprendiéndolas para poder llevarnos mejor todos. Esta tipología se refiere específicamente al código genético. El código genético implica aquello con lo cual naciste. Nosotros ya nacemos con ciertas tendencias automáticas en cierta dirección. Como podemos ver aquí, hay gente que tiene una mayor tendencia hacia la motricidad, gente que tiene una mayor tendencia a la emocionalidad, gente que tiene una mayor tendencia a la racionalidad. Todos tenemos de los 3. Todos tenemos aspectos motrices, emocionales y racionales. Pero hay una predominancia, por eso es énfasis. Le llamamos en el modelo de semiología de la vida cotidiana el énfasis genético. Y hoy vamos a ver, es un tema amplio, el estudio del código genético y las tipologías. Hoy vamos a ver este elemento fundamental de los 3 énfasis genéticos. Y vamos a ver aquí, para comprender este elemento, utilicé personajes de esta serie que a mí me encanta, la teoría del Big Bang, y donde podemos ver cómo interrelacionan y cómo pues cada quien relaciona con los demás desde su perspectiva vital, desde su forma de entender las cosas, porque este código genético va a generar un filtro a través del cual yo veo la realidad, generando una perspectiva vital. Esto que estamos viendo el día de hoy es parte de este modelo de semiología de la vida cotidiana, que, como hemos comentado, es un modelo educativo, un sistema paralelo de educación permanente que nos enseña a llenar ese hueco que no tenemos que no se llena en la educación tradicional, que es entendernos a nosotros mismos. Semiología estudia los códigos, los signos, los significados, y queremos entender el código de la persona. ¿Cuál es la estructura básica de una persona? ¿Cómo funciona? ¿Qué parte es genético y de nacimiento? ¿Qué parte es adquirido? ¿Qué hago con lo genético? ¿Qué hago con lo adquirido? ¿Cómo puedo yo entenderme mejor para manejarme mejor? Y al entender cómo funcionamos los humanos, podemos entender cómo funcionamos las demás personas. Y esto me ayuda y me da instrumentos y herramientas para entender a mi pareja y llevarme mejor, de una forma más empática, más asertiva, más sana, mis hijos, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi jefe, la gente que trabaja conmigo, bueno, todas las personas alrededor de nosotros, y tienen su propio código, y vamos a dar este primer paso en descifrarlo con este modelo
que nos permite generar nuevas perspectivas de ver a los demás, para no verlos, que no sean un gran misterio a los demás, sino que podamos ir comprendiendo por qué son como son. Este maravilloso modelo que ha sido, que el doctor Alfonso Ruiz Soto es el creador del modelo y que lleva décadas, 3 décadas impartiéndolo, ha ayudado a cientos de miles de personas a conocerse mejor y a mejorar su relación con las demás personas. Eso que estamos viendo es un elemento del curso 1, el conocimiento de uno mismo, cómo generar la paz interna y la realización personal. Para comprenderme a mí mismo, ustedes se van a identificar aquí con una predominancia, con un énfasis genético, y van a identificar a las demás personas. Y por supuesto, como siempre, aquí su servidor, Ricardo de la Herrán. Es un gusto estar aquí con ustedes. Soy comunicador certificado en semiología de la vida cotidiana. Estudié con el doctor Alfonso Ruiz Soto 7 años de la especialidad con la primera generación. Y vamos a entrar a este elemento a partir de una gran frase que utilizamos en semiología de la vida cotidiana. Este es el doctor Alfonso Ruiz Soto, que dice: el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Y esto es muy importante porque el origen de los conflictos con las demás personas radica en que no me comprendo a mí y no comprendo a los demás. Y vamos a dar este paso para que te puedas comprender mejor a ti mismo, comprender mejor a los demás y relacionarte mejor con ellos a partir de esta comprensión. En videos anteriores hemos utilizado esta imagen para significar la perspectiva vital y cómo diferentes personas pueden ver el mismo hecho, como el mismo huevo en este caso, y significarlo de una manera diferente. Semiología estudia los procesos de significación, como yo no me relaciono tanto con la realidad, sino me relaciono con mi forma de entender la realidad, mi manera de interpretarla. Y me encanta esta imagen que marca 2 formas diferentes de entender la realidad. Ninguno de los dos está incorrecto. Son formas diferentes de significar. El día de hoy vamos a ver esta forma particular de certificar. A partir de esta estructura básica del individuo, en semiología vemos cómo hay un modelo del ser humano, que para entendernos necesitamos entender este modelo, cuáles son los signos, los códigos, las estructuras, los sistemas que nos integran como seres humanos. Ese es el conocimiento de nosotros mismos y es esencial. Un elemento que vemos en esta estructura básica del individuo es que tenemos por un lado el código genético y por otro lado el código cultural. El código cultural es aquello que está todo alrededor del código genético. El código genético es este elemento central en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Y qué implica esto? Implica que en el momento en el que nacemos ya tenemos una configuración genética. Esa configuración genética va a tener ciertas predominancias, ciertas predisposiciones a ser de cierta manera, a ver las cosas, significarlas y entenderlas de cierta manera. Y incluso si son 2 hermanos y cada uno tiene su código genético, van a tener diferentes maneras de ver el mundo a partir de ese código genético, aunque tengan los mismos padres, más o menos las mismas experiencias. Este es el código genético. Lo que hoy vamos a estudiar de los 3 énfasis genéticos, estamos hablando del código genético, con lo que tú naciste, lo que tú eres de origen, no tiene que ver con lo que tú has vivido. Y alrededor de esto, después de que nacemos, se va generando una capa de lo que es el código cultural. Como vemos aquí en la imagen, todo alrededor, a través de las experiencias que voy teniendo, voy modificando, moldeando estas predisposiciones. Algunas se activan, algunas se inhiben, y eso es también parte de mi personalidad, de mi código
cultural. ¿Por qué? Pues porque es la cultura, la familia, la sociedad, la escuela, la que yo voy a introyectar y absorber, y es la materia prima, pero siempre es a partir de este código genético. Por eso podemos ver los códigos genéticos en este punto, 3 tipos diferentes de códigos genéticos que son muy claros, y que cuando entendemos el código podemos detectar quién de las personas, yo mismo y las demás personas, quién tienen qué tipo de predisposición, y nos ayuda a comprender muchas de las diferencias. Y este conocimiento del énfasis genético es parte de un conocimiento mucho mayor que estudiamos del código genético, que incluye el heptagrama y que es vasto. Vamos a estarlo viendo en programas posteriores, que implica el tipo, la polaridad, la glándula maestra, la glándula subsidiaria y el énfasis genético. Y hoy vamos a hacer un zoom a este aspecto específico del código genético para poder entenderlo. Y nos vamos a mantener en estos 3 elementos que tenemos. Hay personas que tienen naturalmente una predisposición hacia la motricidad más importante, que es el primero que tenemos aquí del lado derecho superior, que van a tender a relacionarse con la vida de una manera más práctica a través de la actividad, de moverse, de ver movimiento, de desear mover a los demás. Y habrá personas que tengan esto clarísimo y que sea muy enfático, y estas son las personas que las vamos a poder detectar de una manera más sencilla. Y hay personas que lo tienen de una forma más discreta, más balanceada con los otros 3 elementos. Entonces tenemos en primer lugar los motrices, en segundo lugar los emocionales. Todos tenemos emociones, evidentemente, pero hay personas cuyo énfasis genético, desde su forma genética de ser, es una mayor tendencia hacia las emociones, hacia responder emocionalmente de manera más intensa, más rápida, las emociones generan intensidad. Las personas que se tienden a ser más emocionales tienden a tener esta intensidad a flor de piel y responder frente a lo que sucede como o les gusta o no les gusta, y expresarlo como tal. Y tienen este filtro a través del cual ven el mundo, que es el filtro de sus propias emociones, y les gusta sentir emociones, se van a dirigir hacia estas emociones. Y en tercer lugar tenemos el tercer tipo, que es el énfasis genético racional, cuya predominancia, cuyo énfasis es hacia los pensamientos, hacia la reflexión, hacia el buscar la comprensión de lo que sucede en el mundo, de lo que me sucede a mí, de jerarquizar y de organizar. Entonces tenemos estos 3 elementos en nuestro código genético y queremos descubrir, todos tenemos los 3, tenemos elementos motrices, emocionales y racionales, pero queremos descubrir cuál es el enfático, el predominante. Y en las personas que están a mi alrededor, cómo yo me relaciono con ellos a partir de que su énfasis genético puede ser diferente. Y como entonces vamos a tener lentes diferentes, vamos a tener formas de entender al otro diferente. Vamos a empezar con los motrices. Los motrices implican una manera de acercarse al mundo a través del potencial físico. Tienden a ser personas muy físicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los impulsos de movimiento son muy importantes, generalmente están en constante movimiento, les gusta estar yendo de un lado al otro, tienden a ser inquietos, van orientados en este movimiento hacia objetivos específicos, suelen ser perseverantes frente a los objetivos y tienden a ir como locomotor hacia esos objetivos, a veces incluso aplastando a las personas que quedan a su alrededor. Y
implica, cada uno de estos 3 énfasis genéticos implica a nivel de psicoendocrinología una glándula maestra diferente. En el caso de los motrices, la glándula maestra, que es una glándula del sistema endocrino que es predominante, que genera una mayor cantidad de hormonas que las demás glándulas y por eso se vuelve predominante, son las suprarrenales. Las suprarrenales que generan esta respuesta de adrenalina y de cortisol, que es lo que le da este impulso físico al tipo motriz. Y ese impulso físico que se puede llegar hasta sentir hasta avasallador. A veces llegamos a saludar a un motriz y podemos ver así de frente, son personas que suelen verte así de frente y de una manera intensa, y te dan la mano y te la aprietan porque son fuertes generalmente, sean hombres o sean mujeres, obviamente pueden ser hombres o sean mujeres, y te aprietan y te la dejan así como trapo de gasolinera y te regresan la mano y dices, ay, gracias, porque tienen esta fuerza natural. Las suprarrenales generan mucha fuerza física y tienen esta manera directa de ser, tienden a ser honestos, tienden a ser duros y directos, tienden a decir las netas, como decimos aquí en México, te voy a decir las cosas como las veo y como las pienso, tienden a ser más impulsivos en cuanto a hablar y decir lo que fácilmente se les pasa por la mente, lo suelen ir diciendo, y van a tener estas características. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang es muy interesante porque el personaje de Penny, que es la única mujer inicialmente, la original que sale, tiene estas características que solemos asociar con características masculinas. Pero es ella la que es dura y directa, la que hace ejercicio, la que se ve que, la única que tiene, se ve que tiene un cuerpo fuerte, la que le tienen miedo cuando se enoja. Los motrices deben de ser irritables. Como van hacia su objetivo, cuando algo los frena en el objetivo, entonces les cuesta trabajo este frenado, y es como si escucharas ahí que tienen que meter el freno, y es esta irritabilidad que está a flor de piel y donde fácilmente pueden molestarse, frustrarse, enojarse y responder con este tipo de características. Tienden a ser en ese sentido valientes, honestos y, como decíamos, duros y directos. Vamos a ver las características de los motrices. Como decía, pues tienen esta energía física, necesitan moverse y ver el movimiento. También les gusta ver el movimiento. A veces les gusta hacer deporte muchas veces, o al menos tienen el impulso de hacer deporte. Si no lo tomaron como un hábito, no necesariamente lo hagan, pero es muy útil para los motrices hacer deporte, digo, para todos nosotros, pero específicamente para los motrices, porque permite que esta salida de la adrenalina sea la mejor forma de sacar la adrenalina y el cortisol, que es a través del ejercicio. Les gusta moverse, les gusta ver el movimiento, a veces les gusta ver las películas de acción donde hay mucho movimiento, y les gusta mover a otros. Esto es muy interesante porque van a tener esta característica donde pueden fácilmente les sale dar órdenes y decirles a los demás qué hacer. Es parte de su naturaleza, automáticamente les sale. Obviamente nosotros que estamos aquí buscando desarrollar nuestra conciencia, estamos buscando comprendernos y comprender a los demás. Pero yo quiero comprenderme a mí mismo, no para justificar mis lados débiles y mis defectos, sino para concientizarme de ellos. Y por eso hablamos de una predisposición. Y esa predisposición la puedes alimentar, o la puedes detener, o la puedes compensar. Pero la predisposición del motriz es estar dándole órdenes a los demás y a querer que los demás se muevan, que compartan esta actividad física. Es muy fácil que los motrices se desesperen con los demás porque los ven lentos, porque los ven pasguatos, porque los ven que están tirados en un sillón sin realizar actividades físicas, y se pueden desesperar fácilmente.
¿Qué otras características de los motrices? Tiene un gran sentido de orientación en el espacio y ubicación del volumen en el espacio. Por ejemplo, una habilidad motriz es cuando te avientan una pelota, tú calculas ese movimiento del volumen en el espacio y la cachas. Eso es algo aprendido y que aprendemos a hacer. Los motrices tienden a ser más coordinados, con mayor sensación de ritmo, con mayor fuerza muscular, porque implica este manejo del volumen en el espacio. Y vamos a ver que cada uno de los tres tiene su tipo de inteligencia. Este es el tipo de inteligencia motriz. ¿Qué otras características tienen los motrices? La prisa interna, que está relacionada con la irritabilidad. Todo el tiempo tienen prisa. Después de comer empiezan a sentirse inquietos y se paran y empiezan a llevarse las cosas a la cocina, empiezan a lavar los trastes o empiezan a preguntarle a los demás, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al cine. Entonces, ok, voy y compro los boletos. Prefiero ir y hacer cosas en vez de estar aquí sentados sin hacer nada, porque tienen esta prisa interna, toda esta gran cantidad de energía física que los impulsa a estarse moviendo, y que en esta contingencia, por eso es importante que todos hagamos ejercicio, pero particularmente los motrices, porque si no, esta energía física los puede volver locos y hacerlos desesperados. Tal vez ese miembro de tu familia que ves que está inquieto por todos lados y que le cuesta trabajo estarse encerrado, es muy probable que sea motriz. Por eso queremos crear esta empatía y comprensión hacia el otro. Suelen dormirse rápido, dormir poco y despertarse fácilmente. Como están mucho en contacto con su cuerpo, te pueden decir buenas noches, ponen la cabeza en la almohada y hasta mañana. Se duermen muy rápidamente, pero también se despiertan muy rápidamente. Yo me acuerdo de un amigo en la universidad que íbamos a clase de 7 de la mañana y que a mí me costaba mucho trabajo, y sonaba la alarma y él de estar en la cama saltaba hacia el piso cuando se quedaba a dormir en mi casa y decía ¡tatán! ¡Buenos días! Vamos a empezar a hacer cosas. Se metía a bañar, abría el agua fría, se metía al agua fría, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? ¿De dónde saca toda esta energía física? Pues de allí. Tienen a hacer un metabolismo rápido, a ser calientes, a tener calor gran parte del tiempo. Y ya que se despiertan, les puede costar trabajo dormir. En ese sentido pueden tener insomnio, porque ya que se despiertan, escuchan algo, se ponen atentos, se les prende la adrenalina, ya no se pueden volver a dormir. Toman decisiones y son prácticos y tienen mucho empuje hacia objetivos claros. No les gusta mucho la deliberación, estar planeando diferentes alternativas. No es, bueno, izquierda o derecha, casi da igual que decidamos, pero vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a cabo. Y se enfocan en el objetivo y como locomotora se dirigen hacia él, y son muy perseverantes. Tienen esta inteligencia práctica. ¿Ok? Tenemos ya a nuestro primer tipo de énfasis genético, y vete preguntando, ¿qué tanto tienes de este énfasis genético motriz? Todos tenemos, pero un poco comparando con las demás personas en tu casa, ¿quiénes son los más motrices en tu casa? ¿Quiénes tienen más esta energía física, este impulso? Suele ser una energía fuerte, dura y directa, y dan órdenes, pueden ser desesperados. ¿Qué tanto tienes tú y qué tanto tienen los demás? Porque si lo tienes tú, es importante que lo veas y busques compensarlo. Las virtudes, capitalizar sobre las virtudes, pero los defectos, queremos compensar los defectos de estos impulsos, de esas predominancias genéticas que tenemos. Y pregúntate, ¿quién de tu familia, quién de tu trabajo tiene este aspecto motriz? Para que lo puedas comprender mejor y entender que este impulso es muy fuerte y muy importante. Pasamos a nuestro segundo tipo. Rápido, personajes motrices. Aquí tenemos con un ejemplo de algunos personajes motrices. Evidentemente Mike Tyson, con toda esta fuerza física. Angelina Jolie, con esta mirada y esta energía dura y directa. Dwayne Johnson, The Rock. Con esta clásica levantada de ceja
que es muy característico de los motrices, María Félix también con su levantado de ceja, Beethoven con esta fuerza en sus composiciones, son personajes motrices. Y pasamos al segundo tipo de énfasis genético, que son los emocionales. Los emocionales, así como los motrices, ven la vida a través del impulso del movimiento. El impulso que van a tener naturalmente los emocionales son generar emociones. Y a través de las generar emociones frente a la realidad, van a tener respuestas de que me encanta esto y me choca esto. Van a tener las emociones intensas tanto hacia las positivas como hacia las negativas y tener este lenguaje hiperbólico, exagerado, donde bueno, es que por ejemplo con la comida, ¿no? Es que este postre de chocolate es la cosa más deliciosa que he probado en el mundo. Pero por otro lado pueden también sufrir por las emociones negativas y decir, es que esta situación de la contingencia es lo peor que me ha pasado en mi vida y entonces ahora nos estamos peleando en la casa y entonces yo siento que me voy a morir. Y pueden tener emociones muy intensas, pero también pueden ser volubles y pueden ser rápidas. Y en un momento están muy tristes y están a punto de pegarse un tiro. Y en otro momento ya echaron un chiste, ya se les ocurrió una nueva idea, ya juntaron otra vez a la familia para realizar una actividad conjuntos. Porque naturalmente estas emociones muchas veces se proyectan hacia las demás personas y desean suelen ser empáticos, cariñosos, les gusta el contacto físico con las demás personas, les gusta la plática, son al revés los que se quedan en la plática de sobremesa y les encanta estar interactuando, tener a la familia juntos, suelen buscar la armonía en este sentido y suelen carecer, digamos, cada tipo va a carecer de lo que tienen los otros dos, y entre más enfático sea su punto genético, más va a carecer de los otros. El emocional, por ejemplo, puede carecer de este empuje del motriz, ¿no? Y puede sentirse fácilmente, suelen ser muy sensibles y susceptibles. Entonces, si ya llegó el motriz y con su voz fuerte y dura ya les dijo algo, ¿no? Puede ser hombre o puede ser mujer, no importa, el motriz y el emocional y todo. Y entonces el emocional se puede sentir como que, bueno, pero ¿por qué me hablas así? O sea, ¿yo qué te hice? Y tomarlo personal, que es esta susceptibilidad emocional. Pero al mismo tiempo esta capacidad de afecto, de cariño, de comprensión y de ternura. Obviamente no hay ningún tipo mejor que otro. Está el tipo y sus características, y tiene características que podemos asociar como virtudes, tiene características que podemos asociar como defectos, pero lo más importante es qué hago yo con esto. Cuando estoy hablando de mí, pues qué hago yo con esto, y cuando estoy viendo a los demás, cómo yo puedo utilizar este conocimiento para comprenderlos. Entonces probablemente se te vaya ocurriendo ciertos personajes emocionales que tengas en tu casa. Hay emocionales que tienen una gran emocionalidad hacia afuera, pero también hay algunos emocionales más introvertidos, que sienten mucho las emociones, pero por dentro. Las están viviendo con una intensidad, pero no rápidamente las podemos ver. Aunque en general van a tender a ser extrovertidos, van a tender a ser sociales, a tener un contacto emocional con los bebés, con los niños, con los animales, y pueden tener una relación muy íntima con los animales, tener a la mascota y ir incluso a veces salvando perros y gatos de la calle, porque son los que más suelen sufrir con el sufrimiento ajeno. Y entonces ve el sufrimiento de la otra persona, y como son empáticos, entonces dicen, o sea, esto está horrible, este sufrimiento está horrible, ¿no? Es como una de las formas importantes en las que se expresan. Y vamos a ver las características específicas de los emocionales. Bueno, tenemos aquí en esta serie a la que estamos haciendo referencia a Kutrapali, que es este
hombre de la India, y que, como decimos, los emocionales a veces tienen características que asociamos con las mujeres, pero simplemente por predisposiciones culturales. En realidad, en código genético, hombre o mujer puede ser motriz, emocional o racional. Aquí en esta foto podemos ver esa emocionalidad a través de los ojos, y cómo es sonriente, cómo procura la armonía con las demás personas, y tiene esta manera suave, amable, empática de llevarse con los demás personajes. Y por ejemplo, me acuerdo ahorita de un capítulo donde a través de el iPhone y la vocecita de Siri empieza a desarrollar una relación personal con Siri, y empieza a cenar con la vocecita del teléfono, con esta inteligencia artificial que tiene el teléfono de Siri, y empieza a cuidarla, y etcétera, etcétera. Bueno, refleja esta capacidad de conectar emocionalmente con las demás personas. Entonces los emocionales van a tener mucha energía emocional, así como el motriz tiene mucha energía motriz, el emocional tiene mucha energía emocional. Y necesitan sentir y disfrutan sentir. Responden con emociones intensas y cambiantes, empáticos, cálidos, amables, intuitivos, tiernos, cálidos, doblemente cálidos porque son muy cálidos. Disfrutan del contacto físico, expresivos y exagerados. Todo es maravilloso u horrible. Sensibles, susceptibles, corazón de pollo, sufren con el sufrimiento ajeno. Quieren sentirse queridos e importantes para los demás. Tenía un amigo en la universidad que cuando estábamos, me veía así del otro lado del pasillo, me veía a lo lejos y me gritaba: ¡Richito! De un lado al otro. Iba corriendo y me daba un gran abrazo así afectuoso. Luego me decía: bueno, ¿por qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué no me abrazas con la misma intensidad? ¿Por qué no me quieres? Y yo le decía: bueno, no sí, pero pues no tengo esta intensidad emocional tan enfática, y menos en esos tiempos yo tan enfática como tú la tienes. Y entonces se pueden sentir fácilmente cuando no reciben este afecto de las demás personas. Muchas veces el motriz prefiere ser obedecido a querido. Generalmente el emocional va a preferir ser querido que obedecido. Ve viendo como que personas con las que convives en la casa, en el trabajo, pues tienen estas características emocionales. Necesitan y suelen dormir mucho y tardarse en despertar. Tienen el metabolismo más lento. Son las personas que, al revés del motriz, tienden a irse despertando poco a poco, poner varias alarmas para poder lograr despertarse, se paran y se meten a bañar todavía dormidos, salen con el jabón todavía en la oreja, se van preparando de desayunar, y por ahí del mediodía entonces ya despertó completamente el cuerpo, ya el metabolismo ya se les fue acelerando y se pueden integrar. Este va a ser el tipo que va a tener el metabolismo más lento y que va a requerir tener menos energía motriz. Y implica esa inteligencia emocional. Como comentamos, cada énfasis genético tiene su propio tipo de inteligencia. Ninguno es mejor que otro, pero cada quien tiene su inteligencia emocional. Los emocionales tienen el potencial emocional muy fuerte, tienen el potencial de desarrollar una inteligencia emocional fantástica y volverse, en casos en que los que tengan esa tendencia, pues actores profesionales, tienen mucho hacia las artes, cantantes profesionales, artistas, pero cualquier vocación en que las relaciones personales sean importantes. Tenemos así como los motrices van a tender hacia las profesiones que requieran movimiento físico. Por supuesto, los atletas son necesariamente motrices.
pero también los que se requiera mucha adrenalina, como los toreros. Muy interesante porque muchos empresarios, emprendedores, son motrices porque buscan este objetivo y van caminando hacia sus objetivos, y este movimiento que necesitan lo van haciendo a través de los objetivos, y les gusta no solo estar mucho sentados en su oficina, sino estar moviéndose, ir a hacer ventas, ir a hacer diferentes cosas, pero estar haciendo y haciendo y haciendo. Y este es nuestro segundo tipo, que es el tipo emocional. Personajes, aquí algunos ejemplos de personajes emocionales, que es Robin Williams, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, este es Ben Affleck. Podemos ver Van Gogh, podemos ver esta emocionalidad, ya sea hombre o sea mujer, característica de estas personas. Suelen tener esta mirada expresiva y emocional. Estaba aquí. Entonces, para que podamos ver otra vez aquí los personajes emocionales, y como podemos ver esta mirada, algo en común de la mirada, reflejan una emoción claramente con esta mirada. Y pasamos a nuestro tercer y último tipo, que son los racionales. Y los racionales tienen este potencial intelectual y suelen relacionarse con la vida a través de los pensamientos, el análisis y la reflexión. La glándula maestra es la pituitaria anterior, que es a veces se le llama la glándula maestra porque es la que modera a las demás glándulas, y vamos a ver en el racional esta característica de moderación. Aquí el personaje que mejor ejemplifica uno de los tres énfasis genéticos es Sheldon, que ejemplifica el racional de una manera muy clara, y incluso ya a nivel patológico, sobre todo al principio de la serie, probablemente se junte con algo de Asperger y de trastorno obsesivo compulsivo, pero es una caricatura exagerada, pero marca esta tendencia de ciertas personas a relacionarse a través de los pensamientos, y entonces tener mayores dificultades para poder contactar con las emociones. Una persona con énfasis genético racional tiene este filtro racional, y cuando se enfrenta a algo y ve algo, va a tender a pensarlo, a procesarlo con la cabeza. A ver, esto es interesante, ¿por qué será así? Y son muy buenos para analizar, para sintetizar, para solucionar problemas, para plantear el problema, alternativas diferentes de solución, analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los problemas, tomar una decisión, y a veces no la llevan a cabo porque tienden a la teoría, y aunque tomen una decisión no necesariamente la llevan a cabo, ¿no? Tenemos un ejemplo clarísimo con Sheldon, que una vez que toma clases de natación a partir de internet y con un libro, y puede aprender toda la teoría, pero no lo lleva a la práctica y no se va a meter a nadar porque no es necesario. Muchas veces racionales tienden a ser académicos, como el mismo Sheldon, pero pueden ser en cualquier profesión en donde se requiere esta reflexión, planeación, orden, estructura, rutina, y en el sentido de organizar los diferentes elementos. Tienden a ser monótonos y rutinarios, como Sheldon, que entonces los martes en la mañana, todos los martes en la mañana desayuna pan francés, y todos los miércoles piden comida tailandesa. Esto le da una sensación al racional de orden y de estructura que le ayuda a poder relacionarse, y a veces pueden huirle a las emociones, porque eso de las emociones, que es algo voluble y difícil de entender y genera confusión, pueden desdeñar incluso muchas veces las emociones, y exaltar el valor
de la racionalidad, en este sentido de la predominancia de los pensamientos, que no necesariamente tiene que ver con inteligencia, como hemos visto la inteligencia motriz, que es práctica, que es orientada a objetivos, que son grandes concretadores, se dirigen hacia los objetivos, la inteligencia emocional, que son muy buenos para la empatía, para ser calurosos, para contactar a las demás personas y poder generar vínculos afectivos importantes. Y cada vez vamos entendiendo que la inteligencia emocional, el papel fundamental que tiene, porque si yo no soy consciente de mis emociones y no las sé manejar, bueno, pues entonces estoy incompleto. ¿Qué queremos idealmente? Queremos el ser en armonía, queremos integrar, fortalecer, desarrollar nuestra parte motriz, emocional y racional, y sobre todo aquella que no tenemos enfática, que no tenemos una predisposición natural a eso. Entonces el racional va a tender, es cuando llega algo y hay que armar el armario, es el único que llega y saca el instructivo y empieza a leer el instructivo, ¿no? El motriz se va a la acción, empieza a mover las piezas y dices, bueno, pues ahí conforme voy haciendo, voy aprendiendo. Y el emocional va a tender a emocionarse, oye, que ya llegó nuestro nuevo armario, le voy a poner ropa y le voy a poner y lo voy a acomodar y entonces cada uno va a ir tendiendo a relacionarse de esa forma. Y los racionales tienden a ver la vida a través de este filtro racional. Tienen mucha energía, pero intelectual. Pueden estarse sentados, trabajando, reflexionando, sin moverse durante 8, 9, 10 horas. Y otra persona puede decir, bueno, pues es que ¿qué energía tiene? Bueno, pues la energía del coco, la energía de estar pensando. Y disfrutan pensar, disfrutan reflexionar y disfrutan aprender. Se preguntan los porqués de la vida, por qué somos como somos, por qué la otra persona está llorando, cuál es el problema de los demás. Tienen este impulso de planear, cuestionar, analizar, aclarar y comprender. Les gusta la lectura, pero no necesariamente la lectura de novelas, sino la lectura de temas filosóficos, científicos, técnicos, más de conocimiento. Las novelas, los emocionales les puede gustar mucho leer, pero tienden más hacia las novelas que generan y evocan emociones. El entender el porqué de las cosas y argumentar. Argumentar desde la lógica, desde explicarse, desde marcar, argumento 1, 2 y 3. Y es como les gusta platicar. Tienen una mente clara, son buenos para tomar decisiones y resolver problemas teóricos. En ese sentido son buenos consejeros, porque esta capacidad de abstracción implica que pueden ser objetivos. Y muchas veces tú llegas a contarles un problema a un racional y te dice, es que ya sé por qué no lo puedes resolver. Ay, ¿por qué? Porque el problema no es ese que estás pensando. Tu problema realmente es este otro. Ah, caray. Y te hace sentido lo que está diciendo porque te lo argumenta. Mira, tu problema realmente es este por A, B, C y D. Y además, tú lo puedes solucionar de esta forma. X, Y y Z. Porque además son didácticos. Les gusta enseñar porque les gusta explicar los conceptos. Suelen ser justos y moderados, organizados, metódicos, rutinarios. Y tienden a ser más fríos y distantes y con una sangre de atole, incluso ser soberbios. Tienen esta característica de ser muy responsables, incluso la sobreresponsabilidad, que los puede llevar incluso a encorvarse de una manera importante. Y tienen esta inteligencia abstracta. En esta cultura muchas veces sobrevaloramos esta inteligencia abstracta, la asociamos con la inteligencia, pero es importante entender que no, que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Existe la inteligencia racional, la inteligencia emocional, la inteligencia motriz, y son igual de importantes. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos hacer? Nosotros queremos
desarrollar los tres. Bueno, personajes racionales, ¿no? Aquí tenemos a Steve Jobs con esta cara de racional, esta mirada analítica, incluso la postura de racional. Tenemos a Obama, Kevin Costner y a otros personajes racionales, Natalie Portman. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? El ser en armonía. ¿A qué nos referimos con esto? Independientemente de cuál sea tu predisposición natural, me voy a mover para el otro lado para no tapar esta parte. Y probablemente tú ya te identificaste que tiendes más a uno de estos tres. Si tienes un énfasis muy claro, vas a tender muy fuertemente uno de esos tres y va a ser muy claro. Igual a las personas que están a tu alrededor, las personas que tengan un énfasis genético en uno de estos tres muy enfático, muy predominante, los vas a detectar luego. Luego hay personas que tienen, más uno, pero tienen un segundo a un nivel un poco menor, pero muy cercano, y cuesta un poco más de trabajo encontrarlos y detectarlos. Pero puedes incluso en diferentes momentos ver lo que está activo en la otra persona. Mira, ahorita está activa la parte motriz, predominante la parte motriz en una persona, y entonces está inquieto. Y puedo empatizar con la persona y entender esta inquietud. O puedo ver a la otra persona que está en una situación emocional y que está llorando, y que entonces yo me puedo acercar. ¿Qué es lo que requiere una persona que está llorando? Requiere que me acerque yo, si soy racional, y le ayude a comprender el problema y solucionarlo. No. Generalmente una persona alterada emocionalmente lo que quiere es contención emocional. Si veo a alguien en un emocional o sintiéndose muy culpable, o sintiéndose triste, o sintiéndose de cierta forma, pues requerimos esta contención, sea hombre o sea mujer, evidentemente. Aquí estamos hablando por igual a los demás. Igual, si veo una persona que está como que necesita comprender algo, que necesita argumentos, que necesita explicación, y que requiere este tiempo procesar, le preguntas algo, una opinión, y se queda callado y no sabe si te escuchó. Y yo, ¿me escuchaste? Y dice, sí, estoy pensando. Y estoy pensando profundamente. Y eso puede hacer que nos desesperemos con las demás personas. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos, número 1, comprender cuál es mi predominancia y compensarla para poder desarrollar mis capacidades motrices, mis capacidades emocionales, mis capacidades racionales. Y 2, comprender a los demás. Entender, es que esta persona es motriz, ya entiendo por qué es más desesperado o es más orientado hacia las acciones. Ya comprendo a esta persona porque es más emocional y porque es importante que la forma en que le hable y que yo muestre mi afecto por la otra persona. Oye, esta persona es racional, ¿qué es lo que requiere? Pues que le llegue con argumentos, que me explique, que utilice esta lógica. Y de esa manera podemos utilizar este maravilloso conocimiento que vamos a completar en programas posteriores, donde vamos a ver el heptagrama. En cuanto a la cartilla fundamental, vamos a ver un nivel más profundo de estos elementos, y que va a resolver algunas dudas que podamos tener sobre, es que realmente me veo muy parejo entre motriz y emocional. Cuando veamos el heptagrama completo, vamos a poder comprender de una mejor forma estos elementos. Y muchísimas gracias. Y en una casa puede haber un motriz, un emocional y un racional, y pueden pasársela descalificándose a través de la intolerancia por sus diferencias, o pueden comprenderse, complementarse. Te sugiero que hagas este ejercicio. Aprende de los otros énfasis genéticos. Aprende de este tipo de sabiduría, de este tipo de inteligencia que tienen, y te puedes enriquecer enormemente.